Bienvenidos a esta transmisión especial de PH Latam. Nos encontramos en la conferencia post-ASH del cáncer, del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, y nos acompaña en esta ocasión el doctor Cristian Rodríguez Arocho. El doctor es hematólogo oncólogo con una subespecialidad en trasplante de médula ósea y terapia celular. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar con el doctor sobre la enfermedad y el diagnóstico de los linfomas, pero debemos comenzar por definir qué es linfoma. Sí, existen dos clasificaciones de linfoma. Está el linfoma de Hodgkin y el linfoma non-Hodgkin. Dentro de los linfomas non-Hodgkin hay cerca de más de 50 subtipos. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que afecta mayormente a pacientes jóvenes o pacientes envejecientes, es decir, más de 65 años. En los linfomas de non-Hodgkin nosotros los dividimos por el tipo de células que tiene el paciente o la enfermedad, ya sean de células T, de células B o de la célula NK, y cómo ha evolucionado la enfermedad, si son de crecimiento lento o indolente o de crecimiento agresivo, y eso es lo que vamos a discutir hoy. O sea que esas serían como que las principales diferencias entre uno y otro. Sí, sería la célula de origen para diferenciar entre un Hodgkin y un non-Hodgkin, y la agresividad y el curso de la enfermedad. Y usted mencionó que el Hodgkin afecta a pacientes jóvenes y entonces a mayores de 60. ¿Lo mismo pasa con el non-Hodgkin o ahí hay una variación? Pues hay una variación, pero el non-Hodgkin linfoma es más una enfermedad de pacientes de mayor de 65 años. Puede afectar a pacientes más jóvenes, pero la data nos muestra que es pacientes de más de 60 años, más de 65 años. El linfoma de Hodgkin tiene lo que llamamos una presentación bimodal, es decir, presentan los dos extremos, pacientes jóvenes, es decir, pacientes en los 20, 30 años o pacientes de más de 60 años. ¿Y se presenta con los mismos tipos de síntomas? Yo creo que debemos entonces hablar de los síntomas. ¿Se presenta con los mismos síntomas comunes entre ambas poblaciones? Los síntomas que puede tener un paciente con linfoma pueden ser el agrandamiento de los ganglios linfáticos, se toca en el cuello, en la axila, en la ingle y encuentra alguna masa agrandada. Estos agrandamientos de los ganglios puede crear síntomas asociados, que alguno de estos ganglios empuje estructuras y crea algún síntoma asociado. También los linfomas pueden presentar sudoración nocturna. El paciente se puede quejar de que por la noche suda a tal punto que se tiene que cambiar la ropa. Puede presentar con fiebre, que no se sabe por qué tiene fiebre. Pérdida de peso involuntaria, es decir, el paciente no tiene dieta o no está haciendo ejercicio y pierde 20 libras en un mes. Eso es algo que no es normal. Pero hay ciertos pacientes que pueden desarrollar ningún síntoma. Pueden tener algún agrandamiento de los nódulos sin tener síntomas. Ese es el que tiene un crecimiento lento o indolente. Okay. ¿Y cuál es el pronóstico para estos pacientes? Va a depender del tipo de linfoma que tenga. En el caso de los Hodgkin linfoma se considera una enfermedad potencialmente curable. Es decir, tenemos terapias, inmunoterapias, que pueden potencialmente curar a los pacientes. Digamos, de Hodgkin linfoma, 8 a 9 de cada 10 pacientes potencialmente pueden ser curados en una primera línea de terapia. En el caso de los non-Hodgkin linfoma, va a depender de qué tipo de non-Hodgkin linfoma, cuál es la célula que está afectada. Los pacientes que tienen, por ejemplo, un non-Hodgkin linfoma, donde la célula enferma es la célula T, pues ya es un linfoma mucho más agresivo. Es un linfoma que debemos evaluar para un trasplante de médula ósea, por ejemplo. Es un linfoma que tiende a volver a través del tiempo. Por otro lado, un linfoma folicular que está dentro de los non-Hodgkin linfomas puede ser un linfoma de crecimiento lento. Algunas veces los observamos, algunas veces le damos tratamiento y estos tratamientos pueden tener remisión o decir curar o controlar la enfermedad por décadas, por ejemplo. Y hay otros que son más agresivos que pueden volver a través del tiempo. ¿Y cuáles son los métodos de diagnóstico para poder llegar a la...? Pues cuando nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando algún tipo de linfoma, debemos hacer pruebas de imagen, debemos hacer pruebas o biopsias
para diagnosticar la enfermedad. ¿Qué tipo de biopsias hacemos? Hacemos biopsias de los ganglios linfáticos o las masas que estén creciendo. Hacemos biopsias de médula ósea para detectar si la enfermedad está afectando a la médula ósea. Y los patólogos hacen pruebas morfológicas, es decir, describen la enfermedad, lo que están viendo, y hacen pruebas genéticas y moleculares para describir la enfermedad. Los biomarcadores ahí me imagino que también juegan un papel importante para poder clasificar y hacer el diagnóstico. Sí, estos biomarcadores nos ayudan a determinar cuál es el origen de la célula, qué proteínas expresa la enfermedad, para potencialmente atacar esas proteínas con distintas terapias. ¿Y cómo han evolucionado? Hablando de los tratamientos, ¿cómo han evolucionado los tratamientos para estas enfermedades? Sí, los tratamientos han evolucionado significativamente. El tratamiento de Hodgkin linfoma no cambiaba en décadas y recientemente se incorpora en la utilización de medicamentos como es el brentuximab en primera línea de terapia, combinado con quimioterapia. El brentuximab es una quimioterapia que está conjugada a otra quimioterapia y se combina con ciertas quimioterapias, y se ha demostrado que en los pacientes en primera línea que tienen estadio 3 o 4 aumenta la sobrevida. Así que estamos cambiando el curso natural de una enfermedad. En el caso de ciertos non-Hodgkin linfomas que son agresivos, que tiende la enfermedad a volver después de unas líneas de terapia, pues tenemos ciertas terapias celulares que también están atacando la enfermedad y están cambiando el curso natural de enfermedades que potencialmente atentan en contra de la vida del paciente. ¿Y en qué consisten esas terapias celulares? Hay distintos tipos de terapias celulares. Hablamos de lo que es la terapia conjugada. La terapia conjugada significa que tenemos un anticuerpo o una proteína que viene conjugada con una quimio. Es como le llamamos como un caballo de Troya. Se pega y detrás viene la quimioterapia. También tenemos terapia celular, que la terapia celular puede ser un puente entre la célula T, que es la célula que está supuesta a atacar el cáncer, crea un puente entre la célula T y la célula enferma para que se pegue, se active y ataque. Y está la terapia CAR-T therapy, que esta terapia lo que hace es coger la célula T, que es como si fuera el Navy SEAL, esa célula especialista en destruir el linfoma. Esa célula T se la extraemos al paciente y a través de una manipulación genética codificamos esa célula para que ahora reconozca, se pegue y ataque el linfoma y lo destruya. Y eso es lo que llamamos terapia celular. ¿Y estos tratamientos están disponibles de hace cuántos años para acá? Y porque menciona y ha recalcado el asunto de cómo ha cambiado la calidad de vida de los pacientes y también el pronóstico. La terapia celular significativamente ha cambiado la vida de los pacientes. Comenzó siendo aprobada por el FDA en el 2017. ¿Cuándo la tenemos en Puerto Rico? Por primera vez, diría, hace como un año acreditamos la institución de auxilio mutuo para tener acceso a CAR-T therapy. Las drogas biespecíficas llevan accesibles un poco más de tiempo, pero han dado paso a que tengamos todo este andamiaje de terapia celular en Puerto Rico. Y un gran paso, o sea, un paso agigantado. Sí, definitivamente, porque potencialmente estas terapias pueden cambiar el curso natural de una enfermedad devastadora que atenta en contra de la vida de los pacientes. Y hablábamos fuera de cámara, pero quisiera que tocáramos ese tema ahora, del asunto de que Puerto Rico, de que somos privilegiados, de que el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo tenga este tipo de terapias que otras jurisdicciones de Estados Unidos no tienen, doctor, y usted lo mencionaba, incluso y otros países fuera de Estados Unidos. Eso es correcto. Auxilio Mutuo y Puerto Rico tiene acceso a esta terapia de CAR-T cell therapy. De América Central a América del Sur somos la segunda institución que tiene acceso a estas terapias, fuera de Brasil, por dar un ejemplo. Dentro de los Estados Unidos, muchos de los lugares de los estados en Estados Unidos no tienen acceso a CAR-T therapy, y Puerto Rico tiene el privilegio de tener acceso a estas terapias. Así que esto cambia la historia de Puerto Rico, porque los puertorriqueños debemos tener acceso a estas terapias. No todos los puertorriqueños tienen acceso económico, no tienen acceso social o apoyo social para montarse en un avión y tener acceso a estas terapias. Muchas de estas enfermedades hacen que no sea posible que el paciente llegue a los Estados Unidos. Así que es importante que tengamos acceso en Puerto Rico a estas terapias.
Y un dato importante es también que provocamos que de otras jurisdicciones de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos miren a la isla, o sea, que pongan el ojo y se está visibilizando entonces una terapia. También le agradecemos a los médicos y a los investigadores locales por ser parte de todas estas terapias innovadoras. Doctor, hablaba ahorita también de la inmunoterapia. ¿Qué papel juega la inmunoterapia dentro de toda esta gama de tratamientos? La inmunoterapia juega un papel bien importante, especialmente en el Hodgkin linfoma. Hoy día hay estudios clínicos que están estudiando la inmunoterapia conjugada con quimioterapia en primera línea en Hodgkin linfoma y los resultados son prometedores. Cuando usted habla de primera línea, ¿a qué se refiere? La primera línea y las líneas de terapia hablan en qué momento usamos terapias. Cuando uno diagnostica a un paciente que requiere un tratamiento y le da una terapia, la que sea, esa es nuestra primera línea. Uno potencialmente quiere curar la enfermedad y eliminarla y que nunca vuelva. Eso significa que el paciente va a morir de viejito y la enfermedad no vuelve. Si la enfermedad vuelve, estamos requiriendo una segunda línea. Volver a buscar medicamentos nuevos. Obviamente no queremos que ningún paciente vaya a una segunda línea. Queremos eliminar la enfermedad desde el principio. Entonces, la inmunoterapia, cuando se aprueba en Hodgkin linfoma, se aprueba en tercera línea. Hoy día la inmunoterapia juega un papel bien importante en Hodgkin linfoma y se está estudiando desde primera línea, combinada con quimioterapia. Los resultados al momento en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos, son prometedores. Es posible que la inmunoterapia también venga a ser aprobada en primera línea y cambie el curso natural de esta enfermedad. ¿Y qué pasa entonces con el tratamiento convencional? ¿Sigue siendo opción para ustedes? Lo que pasa es que el tratamiento convencional posiblemente va a cambiar y también va a depender del estadio o cuán avanzada está la enfermedad, porque la mayoría de los estudios va a depender del estadio y cuán avanzada está la enfermedad. La mayoría de estos estudios están cuando los pacientes tienen enfermedad avanzada, es decir, tienen enfermedad arriba y abajo del diafragma o tienen enfermedad que está afectando algún órgano fuera de los ganglios linfáticos. Así que va a depender de cuán enfermo está el paciente y cuán avanzada está la enfermedad. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en el pronóstico de un paciente? Pues va a influir, la edad puede influir, el apoyo social, cuán enfermo o cuán afectado está el paciente por la enfermedad, cuán avanzada está la enfermedad, cuán resistente es la enfermedad a una primera o segunda línea de terapia. Son las cosas que podemos identificar que pueden afectar de manera favorable o desfavorable al paciente. Doctor, gracias por esta conversación, ¿verdad? Y que sobre todo es esperanzadora para todos los pacientes que son diagnosticados, como usted ha dicho, prácticamente reciente, y Puerto Rico está ahí sobre otros países y sobre otras jurisdicciones de Estados Unidos. Ahora quiero tocar otra pregunta con usted sobre otro tema, y es que en estos días se publicó un estudio que vuelve a recalcar el asunto de que el número de la falta de especialistas en Puerto Rico. Esto no es nuevo, usted lo sabe, ¿verdad? Es un tema que hemos traído sobre la mesa en otras ocasiones y es un fenómeno que cada vez empeora. Usted, desde su experiencia, ¿qué estrategias puede recomendar para tratar de resolver este asunto, este problema a largo, mediano y largo plazo? Sí, yo pienso que el problema es multifactorial. Tenemos un problema de falta de médicos especialistas y médicos generalistas. Creo que tenemos que entender el problema desde una base. Los médicos nos entrenamos para ser médicos y muchas veces no entendemos el componente de negocio que hay detrás de esto, las acreditaciones que pueden ocurrir. Creo que es un problema que tanto las aseguradoras médicas, las aseguradoras de los planes médicos, como el gobierno deben atender. Deben buscar credencializar a los médicos que llegan de una manera rápida. Las casas aseguradoras o los planes médicos deberían incluir de manera rápida a estos médicos para que tengan el andamiaje y puedan ayudar a los puertorriqueños. Creo que es un problema que tanto el gobierno como las agencias aseguradoras de los planes médicos deben atender y facilitar, porque muchas veces estos médicos llegan a Puerto Rico y no tienen los credenciales o no están bajo los planes médicos y puede tomar
6 meses, un año. Ya tienen unas deudas que pagar, ya tienen unos compromisos familiares que atender. Así que es bien importante que entendamos que desde que este médico se está entrenando, podemos ir atendiendo estos problemas. Podemos ir buscando credenciales con las distintas compañías. El gobierno puede facilitar que tengan todo al día para que tan pronto lleguen a la isla o se gradúen, puedan comenzar a practicar. Porque al final incide en la calidad de vida, tratamientos, diagnósticos que se le hacen a los pacientes. O sea, al final, quien se afecta mayoritariamente con esto es el pueblo. Mientras antes diagnostiquemos una enfermedad, mientras antes la tratemos, es más, mientras antes tengamos prevención, es lo que es medicina primaria. Medicina primaria busca evitar el problema, ¿verdad? Ya la medicina secundaria busca tratar ese problema y la terciaria busca evitar que vuelva a pasar. Tenemos que ir a la base, a la medicina primaria y buscar que nuestros médicos puedan tener acceso a los pacientes de una manera temprana y que tengan los recursos para diagnosticarlos y potencialmente tratarlos. Gracias, doctor. A la orden. Y a ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que se mantengan conectados a través de todas nuestras plataformas sociales y a través de nuestra página web www.phlatam.es.com. Mi nombre es Bárbara Figueroa y les agradezco mucho su sintonía. Gracias.